Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar acerca de la fatiga mental. Muchos de mis pacientes llegan y me dicen, la verdad es que estoy agotado, agotada, pero no sé por qué, ya que estoy todo el día en mi casa haciendo nada. Como primera medida, sabemos que eso no es verdad, porque el no hacer nada lo suelen relacionar con que no están teniendo una actividad que tiene que ver con hacer algo productivo, según ellos, que normalmente es trabajo fuera del hogar. En segundo lugar, no somos conscientes del agotamiento que produce en nosotros el hecho de pensar. Nosotros tenemos en el cuerpo una cantidad de energía disponible que podemos usar para correr una maratón o para pensar. El estar conscientes, el estar despiertos, y no solamente eso, sino también cuando dormimos, consumimos un montón de oxígeno y un montón de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Y a veces, aunque no estemos haciendo una actividad, y no tengamos una fatiga física, nos la pasamos pensando y dando vueltas y vueltas sobre nuestros pensamientos, intentando resolver cosas, y eso hace que estemos agotados. Un agotamiento que supuestamente es mental, pero que se siente en el cuerpo como si fuera agotamiento físico. Entonces, muchos de nosotros pasamos muchas horas sentados detrás de una computadora, trabajando con el celular, con pantallas, mandando mails, respondiendo mails, haciendo publicaciones. Y cuando llegamos a nuestra casa nos damos cuenta de que el día fue mucho más pesado de lo que nosotros pensábamos y de que estamos realmente exhaustos, aunque no encontremos una explicación, porque nos parece algo inusual, con lo poco que nos hemos movido por ahí durante el día o porque hemos estado quietos durante mucho tiempo en una posición, ¿cómo podemos estar tan cansados? De hecho, cuando planteo esto con mis pacientes acerca de que pensar agota, se quedan sorprendidos, como diciendo, ¿cómo me voy a cansar si solo estuve sentado pensando? El cuerpo humano reacciona al estrés en formas similares, ya sea que hagamos actividad física o que estemos intentando resolver un problema, que estemos tratando de dar un examen o de encontrar, como les decía, una solución a alguna situación que nos está quejando en ese momento. Al estar conscientes, nuestros cerebros utilizan un 20% del oxígeno que tenemos en el cuerpo, eso es lo que consumen. Y esto por ahí nos damos más cuenta cuando estamos haciendo una actividad física, pero cuando estamos pensando ocurre lo mismo. De hecho, todos los procesos fisiológicos que realiza el cuerpo durante todo el tiempo requieren de energía. Ahora, entonces, pensemos en esta actividad del pensar y de todo el gasto energético que nos provocan y que por ahí nos agotan como para poder hacer otras actividades. El pensar no tiene nada de negativo. No es que el pensar sea una actividad negativa per se. De hecho, me encargué de decirles, creo que la mayoría de las veces, tanto en los artículos como en los videos, en esta separación entre lo que es positivo y lo que es negativo. Depende muchas veces de las situaciones y si es, me gusta más utilizar esto de si es útil o es productivo o es improductivo o es inútil, porque a veces no tiene que ver con que algo sea positivo o negativo. El tema es que cuando nos la pasamos pensando y empezamos a conectar un pensamiento con otro, a esto se le llama rumiación. La rumiación es un término que proviene de lo que hace, quizás lo escucharon, ¿no? O sea, por ahí escucharon la palabra rumiación, pero no sabían muy bien de dónde salía. Es lo que hace la vaca al pasar su alimento de un estómago a otro. Le va sacando los nutrientes cada vez más, entonces lo va pasando por cada uno de los estómagos como en una especie de un círculo, ¿no? De un sistema que se vuelve repetitivo. Lo mismo hacemos con los pensamientos, cuando nos enroscamos a pensar y pasamos el pensamiento de un lado al otro y le seguimos dando vueltas y vueltas sobre el asunto sin encontrar una solución.
Entonces, podríamos decir que en realidad lo que no es productivo es esto que nuestra mente se queda anclada en esos pensamientos, dándole una y más vueltas sobre lo mismo, sin llegar a un punto, a un pensamiento útil, sin encontrar una solución. ¿Y qué pasa? Cuando nos dejamos atrapar por estos torrentes de pensamientos, pensamos demasiado y normalmente empezamos a conectar como seres humanos, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, normalmente le encontramos la parte negativa a las cosas porque es una manera de protegernos de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Lo negativo nos hace evaluar las diferentes opciones y nos hace ver que en realidad es una forma de protegernos, ¿no? De poder evaluar todas las opciones de todo lo malo que podría llegar a pasar, de ser precavidos, de tratar de encontrar una seguridad. Pero a través de la rumiación y cuando empezamos a conectar con pensamientos más negativos o cuando realmente no encontramos una solución, nos damos cuenta de que además eso nos va generando en nosotros estados de ánimo cada vez peores, porque a la vez me siento que fracaso porque no puedo encontrar una solución y le sigo dando vueltas al asunto y por más que lo piense, solo me angustio y no salgo de ese círculo. Además está comprobado científicamente que cuando necesitamos resolver un problema, en realidad conectarnos con el pensar una y otra vez sobre lo mismo no nos lleva a encontrar soluciones. Las soluciones aparecen en el momento en que nos distraemos con otras cosas. Aunque nosotros sintamos que nos tenemos que poner a resolver eso pensándolo, solemos encontrar respuestas cuando estamos conectados con otras cosas, distrayéndonos o haciendo algo. Seguramente si tratan de pensarlo van a encontrar alguna situación en la que estuvieron muy angustiados sobre algún tema o dándole muchas vueltas a algo y en el momento en el que estaban haciendo otra cosa completamente distinta o haciendo alguna actividad física, hablando con un amigo o en otro momento de su vida en el que no conectaban con esto, apareció una resolución o al menos aparecieron ideas al respecto de qué hacer u otras propuestas para tomar o hacer otras cosas. Por lo cual, las rumiaciones solamente nos generan estados de ánimo negativos y nos impiden el tener esta energía disponible, como decíamos, para poder hacer otras cosas, para encontrar otros tipos de soluciones, ¿no? Entonces, las rumiaciones suelen resultarnos nocivas, primero porque nos angustian y nos quitan la energía, y además, como les decía, porque no nos llevan a ningún punto, a ninguna resolución. Tenemos esta energía disponible en el organismo y es nuestra responsabilidad saber qué hacer con ellas, saber en qué aplicarlas o qué cosas nos pueden hacer bien. Si sabemos además que por mucho pensar no vamos a resolver nuestras situaciones, que no significa no ocuparnos o no hacernos cargo o evitar el conectar con el problema, sino saber que no dedicarle tanto tiempo a esto, a seguir masticando un pensamiento tantas veces, porque en ese circuito no vamos a encontrar una resolución, entonces quizás es mejor cortar con eso, despejarnos y hacer otra cosa, ¿no? Como también muchas veces se recomienda cuando uno está estudiando o está muy focalizado en un examen que tiene que dar o en un trabajo que tiene que hacer, cómo son sumamente necesarios esos tiempos de poder parar un segundo y volver a retomar eso desde otro lugar, con otra energía, con otras ganas. El agotamiento, como veíamos entonces, es algo que no sucede, es algo que existe. El agotamiento mental es algo que nos lleva a conectar a veces con pensamientos muy negativos y nos quita energía para poder hacer algunas otras actividades. En otra oportunidad vamos a hablar un poco más en extenso de la rumiación y les voy a contar un poco más del tema, pero hoy me interesaba que pudiéramos ver cómo el pensar nos lleva a agotarnos mentalmente. Bueno, espero sus preguntas o cualquier comentario que quieran hacerme. Chau, chau.